¿Qué tal, amigos? Estamos en Crónica Digital, en el Café Crónica Digital, frente a una bulliciosa, como siempre, Plaza Brasil. Bulliciosa y muy atractiva en realidad, por la presencia de jóvenes, por su alegría. Alegría que no es tan fuerte, diría yo, y tan estruendosa como los problemas que tiene la coalición de gobierno, la nueva mayoría, que se ha visto enfrentada en estos últimos días a varios hechos, yo diría hechos bastante peligrosos y que ponen en riesgo sus perspectivas futuras, sobre todo sus perspectivas electorales hacia la presidencia. Aquí estamos acompañados por dos amigos de la casa que se van a presentar en el momento en que empiecen a intervenir, porque queremos conversar, queremos discutir, queremos imaginarnos un poco lo que se viene en el país en el escenario electoral. Yo pienso que en cuanto a la candidatura de Sebastián Piñera, más o menos están las cosas claras. Se acaban de presentar para las primarias, Sebastián Piñera en primerísimo lugar, el senador Osandón y el señor Felipe Kast, que pareciera ser una pelea un poquito, yo diría, una pelea de Tony, digamos, no tan fuerte, porque en el fondo representan lo mismo. En cambio, la nueva mayoría ha dado yo lo definiría como un espectáculo político ante la ciudadanía al producirse el retiro de la adhesión o el rechazo de la adhesión del Partido Socialista a Ricardo Lagos y la franca salida de la nueva mayoría de la Democracia Cristiana. Entonces yo quisiera que analizáramos un poco esto. ¿Qué les parece a ustedes el tema de que la Democracia Cristiana se haya salido de la coalición en la práctica y haya emprendido el camino propio hacia la presidencial? Claro, hola, ¿qué tal? Yo creo que tienes razón tú cuando dices que se haya salido la Democracia Cristiana. Sabía que si iba a la primera vuelta y no aceptaba primaria, estaba definitivamente terminando con la nueva mayoría. Eso por un lado. Por lo otro, lo que decías tú de Piñera, de que está asegurado en el sentido de que tiene su nominación a la candidatura segura, claro, de la derecha. Pero fíjate tú que si bien es cierto que tiene la derecha dura asegurada, el problema de Piñera está en el centro. Los votos del centro, ese centro tan ambiguo que ha habido siempre aquí en la política chilena, lo tiene mejor capturado la Goich, Carolina Goich, y no Piñera. Estamos hablando de ese voto ambivalente que va y vuelve, ¿no es cierto? Que no lo tiene Alejandro Guillet. Alejandro Guillet está de la izquierda hacia la extrema izquierda. Por lo tanto hay una cuestión bien, yo diría que no se puede asegurar nada. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Fíjate que la bajada de Lagos por la desafección que le hizo el Partido Socialista provoca el fenómeno del surgimiento de la Carolina Goich. Yo no he visto las cifras exactas de la última ADIMAR, pero dice que Piñera bajó. Alguien me dijo que Piñera bajó. Y que Beatriz Sánchez, que es la que está rompiendo un poco los esquemas, habría subido a 8, 9. No, de 12 a 11. 12 a 11, mira. Entonces eso fue a costa de Guillet en parte, ¿no es cierto? ¿Y a quién más le quita esos votos Beatriz Sánchez? No a Piñera. No, es siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, ¿te fijas? Entonces, la elección desde el punto de vista de Piñera, la mejor confrontación que le es con Alejandro Guillet y no con la Carolina Goich, que es la que le quita votos del centro. Esa es la hipótesis que tengo yo. Mira, hay un tema con Carolina Goich. Carolina Goich desde octubre del año pasado que definió, ella lo anunció
porque el partido, la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano decidió el camino propio ya en octubre del año pasado. Y caminar hacia eso. Sí. Y ahora, en abril, ya se presenta como candidato oficialmente. O sea, lleva bastantes meses de campaña presidencial propiamente tal. Sin embargo, las dos últimas encuestas, CADEM, pero particularmente Adimark, señalan una intención de voto de 2% para ella. Menos que o sea, prácticamente lo mismo que Lago, lo mismo que, ¿cómo se llama? Claro, es una situación bastante complicada. Entonces, yo quisiera que Miguel Ángel González nos dijera cómo ve él esta situación de la democracia cristiana, que por una parte decide, supuestamente en defensa de su identidad, de su programa, de fortalecer su partido, decide ir por un camino propio, no participar en las primarias, virtualmente salirse de la concertación y recibe como una respuesta social de una intención de voto de un 2%. Yo respecto de la posición de la democracia cristiana, siento que estuvo siempre detrás de lo que Lagos representaba, sin presentar candidato a ellos, y era en la línea de Ricardo Lagos. Siento que al producirse el pronunciamiento de los socialistas por Vivier, le sacan los socialistas, pienso yo, le sacan el percutor, ¿cómo se llama esto? A la granada, para que la granada explote y se fragmente la nueva mayoría. Siento que los socialistas obligan, en cierto modo, a la democracia cristiana, que como quiera que sea, siempre han estado ahí desde el fin de la dictadura. Siempre estuvieron en la concertación, en la nueva mayoría, y ahora yo creo que el Partido Socialista lo orilla a esto. Siento que se produce esto por la forma premeditada. Yo lo siento en el caso del Partido Socialista. Dejar a su candidato, ir por un candidato que tiene mejores números, y dejar a la democracia cristiana a la deriva, porque el 2% no tiene ningún destino, ¿no? Y ese en términos de encuestas, ¿no? Y en términos de votantes, bueno, aquí la derecha, como un carroñero, empieza a tironear, Piñera especialmente, a decir que él es un demócrata cristiano, en el fondo. De corazón. Claro, que su padre... No lo dice, pero lo dice. Madre, que toda su familia ha sido demócrata cristiano, más o menos. Y en la derecha tiene claro. Entonces, viene el tironeo que va a ser difícil a la hora de la elección. Claro, ese voto de centro-derecha que pertenece a la democracia cristiana se va a ir. Uno podría decir que... Uno podría decir de que la votación de derecha está clara. La derecha no se equivoca en ese sentido, la derecha empresarial, la derecha ideológica, la derecha valórica, no anda por las ramas y con reticencia o con qué sé yo. Ellos saben que tienen que votar por que les guste o no les guste. Mal menor. Claro, mal menor. O les guste o no les guste. La vez pasada no les gustó, pero votaron por él y lo apoyaron y siguen apoyándolo a él, a pesar de que les dijo de que eran los cómplices pasivos de la dictadura, que nunca nadie lo había dicho de esa manera tan gráfica, ¿no? Siempre se ha dicho que tienen responsabilidad, pero decírselo así de esa manera tan gráfica pareció ser algo que iba a liquidar las relaciones de Piñera con la derecha, y no es así. Ellos van a votar por él de todas maneras. Las otras dos candidaturas que van a las primarias, que dicho sea de paso, las primarias fue un gran invento de los sectores democráticos para democratizar la vida política, y resulta que ellos no van a las primarias y va a la derecha, que estuvo siempre en contra de las primarias. O sea, una incongruencia, es una política del absurdo en la práctica. Pero yo quería llevar a otro punto, que es un punto bien interesante y que
resulta hasta polémico. Ha surgido una fuerza política nueva en el lado izquierdo del espectro político, el Frente Amplio. Frente Amplio que viene de líderes estudiantiles, líderes, gente que pareciera representar o reflejar la posición de los abstencionistas, digamos, de ese 70% de chilenos que no vota, que no se ha interesado. Pero resulta que ellos empiezan a surgir y empiezan, claro, con la ayuda mediática que los ha levantado porque es una contraposición al candidato de la izquierda, es una contraposición a la nueva mayoría. Y de hecho apuntan a sacarle la votación de izquierda a izquierda a la centro izquierda. Tú dices que es un cura de Catapilco. Yo creo que sí, la figura del cura de Catapilco representa más o menos esta determinación de dividir las fuerzas de izquierda, dividir a los enemigos para poder conquistar mayor apoyo. Eso es una realidad. O sea, se ha sucedido a lo largo de la historia de Chile que siempre hay un candidato más a la izquierda. Pero los populistas. No nos están diciendo que vamos a terminar toda la gente de centro izquierda votando por este cura de Catapilco. Porque 10 baja 2 puntos. No, pero yo creo que... Sube, no, pero mira, yo pienso que las encuestas tampoco son tan creíbles. Lo han demostrado en Estados Unidos, lo han demostrado en Francia. Entonces, todas las encuestas en estos últimos años están desprestigiadas, demasiado desprestigiadas. Yo digo que el Frente Amplio y la Beatriz Sánchez son realmente un fenómeno que hay que tener en cuenta. Yo no soy de los que desprecian estas expresiones políticas, no. Lo que sí considero de que los dos candidatos, pero es una apreciación simplemente política, o sobre la base de la información y sobre la base de lo que muestra la realidad, que los dos grandes candidatos van a ser Guillé, por parte de lo que quede de nueva mayoría, sí. Y Piñera, porque es el representante. La Beatriz quedará fuera. En la anterior dijiste que era en realidad una pelea ahí, el charchazo de Tony nomás esta. Y la interna de ellos. Claro, la primaria. La primaria de ellos, yo creo que sí. Yo creo que delante no te dice el punto, lo voy a hacer ahora, sí, no sé si te saco el tema. Ellos lo usan porque hay un fondo económico detrás, porque les van a financiar una campaña en medios de televisión, radio, que no hay que despreciarla. El Frente Amplio también la va a usar. Entonces, vamos a tener que ver después qué pasa con no sé cómo se llama esto, nueva mayoría, lo que quedó la nueva mayoría, o qué pasa con Guillier fuera de este proceso de difusión que son las campañas políticas. Claro, porque ¿qué va a pasar? Porque va a tener voz la alianza, o como se llame, y va a tener voz el Frente Amplio. Y claro, Guillier no va a tener voz en esta, no va a llevar vela en este... Para las primarias, perdona Marcelo, ¿sabes lo que yo veo que se pierde de vista con esto de las primarias y la segunda vuelta? Es que si van a la segunda vuelta sin primaria, ¿no es cierto? Hay una confrontación entre Guillier, los votos de Guillier, y Carolina Goy, los votos de Carolina Goy, que si llegan a hacerse mucho daño, estamos hablando principalmente de los votos de la Carolina Goy que están en el centro, si hay mucho daño, si hay muchas puñaladas, esos votos no se van a volcar a Guillier. Automáticamente no. Al otro lado. Claro. Esa confrontación favorece al candidato de la derecha. Por eso que Guillier tiene que dar una pelea con guantes de seda. Pero pareciera que todos los escenarios los llevan a Piñera como presidente. Sí, mira, yo pienso que, bueno, primero, evidentemente la nueva mayoría hizo un pésimo negocio con esto de dividirse, además del político, porque resulta que no tiene fondos para la campaña, para las primarias. Primero, que le da 2 meses de oportunidad de tener acceso a los medios de comunicación para poder difundir su programa, para poder difundir sus ideas. 2 meses prácticamente, pero tenían la oportunidad. Ahora, en la segunda pata del proceso electoral presidencial, que sería
hasta el día de las elecciones, lo que es la elección propiamente tal, se van a pelear los demócratas cristianos con los del resto de la mayoría, de la nueva mayoría, porque además de la elección presidencial, yo creo que la apuesta fundamental que van a hacer los partidos va a ser a la parlamentaria, porque de eso depende. Y aquí el tema va a ser, en definitiva, si la democracia cristiana va a obtener los objetivos que ha querido. O sea, fortalecer internamente a la democracia cristiana, o sea, transformarla realmente en una fuerza política determinante en Chile o no. Si es así, si ellos tienen la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para levantar al partido, que lo sienten alicaído y que se han victimizado en estos últimos días diciendo que el resto de los partidos, de la nueva mayoría, no los respeta, no me respetan, qué sé yo, cosas de ese tipo. Yo creo que por ahí va el asunto de los objetivos que ellos tienen. Quizás incluso no les interese tanto el asunto electoral, quizás, sino fortalecerse en la perspectiva futura. O sea, volver a ser el gran partido que han sido siempre en Chile. Claro, yo creo que la democracia cristiana, claro, millones, pero los perdieron. Los perdieron. Fíjate tú que la democracia cristiana, yo creo que por ahí va la cosa, que tiene ese síndrome del hijo regalón, que tenía 1,5 millones de votos, el hijo regalón, que de repente dejó de ser el regalón. Y tuvo que empezar a hacer las tareas, a estudiar y a hacer, ¿te fijas? Y que perdió la mitad de los votos, si la democracia cristiana tuvo 1,5 millones, 1.600.000 votos hace unos años, y ahora no marca más de 700.000. Claro. Bueno, en definitiva yo creo que aquí, como no sé si es una conclusión, y es una conclusión parece que bastante lógica y a lo mejor de perogrullo. ¿Quiénes van a definir lo que va a pasar en las elecciones? Los ciudadanos. Sí, bueno, al final van a ser ellos los que tienen que decidir. Nosotros los que... Exactamente, entonces que todo esto que estamos conversando tiene que ver con entregar reflexión para que nuestros amigos que nos están escuchando, ojalá sean más y más los que nos estén escuchando, que les sirva nuestra conversación para informarse y para definirse ellos. Y así terminamos y muchas gracias a todos desde Crónica Digital TV. Gracias.